¿Testigos de Jehová o testigos de Jesús? Esa es la pregunta que voy a contestar en este video con base bíblica. Y es que varias personas objetan que no se debe ser testigo de Jehová, sino testigo de Jesús. Y para ello citan Hechos 1:8, porque allí dice que serán testigos de mí o serán mis testigos hasta la parte más distante de la tierra. Y estas personas dicen, nosotros somos testigos de Jesús, no somos testigos de Jehová. Además, ustedes no han visto a Jehová, por lo tanto no pueden ser sus testigos. Pero si seguimos su lógica y su razonamiento infantil, ellos tampoco pueden ser testigos de Jesús, porque no lo han visto. Entonces, ese razonamiento es infantil, es débil, es inválido. Yo digo razonamiento infantil solo en el sentido de que se supone que un adulto razona mejor que un niño, ¿verdad? Pero este razonamiento vemos que no es ni de un niño, porque estas personas piensan que ser testigo solamente implica ser testigo ocular o presencial, cuando ser testigo implica mucho más. Vamos a ver en Google un diccionario. Vamos a buscarlo para ver qué significa ser testigo. Si solamente significa ser testigo ocular. Vamos a ver testigo, qué significa en la Wikipedia. Vamos a ver que la obra dice, Wikipedia dice, testigo, persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. No dice que por haber visto, dice que por tener conocimiento del mismo. Más abajo dice, en su acepción más amplia, testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. No dice que porque haya visto, sino por tener conocimiento. Vamos a otro diccionario, hay varios aquí. Vamos a ver la definición de testigo, la definición que es significado y concepto. Vamos a ver. Esperemos que lo abra. Y para ver qué significa testigo. ¿Cuál es la definición? Si solamente es ser testigo ocular. Aquí está, se tardó un poquito, pero ya lo está abriendo el internet, que es muy lento. Bueno, dice la definición de testigo. Es otro diccionario. Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. Bueno, aquí habla del testigo ocular. Dice, por ejemplo, mi tía fue testigo de un robo y ahora tiene que ir a declarar al juzgado. Otra, dice, yo fui testigo de la llegada de Perón a Ezeiza. Otra, el testigo declaró que vio ingresar al sospechoso al edificio a las 9 de la noche. Más abajo dice, también testigo es también la persona que declara de manera voluntaria ante un tribunal sobre hechos que pueden ayudar a la resolución de un caso judicial. La declaración del testigo se conoce como testimonio. Y miren lo que dice aquí. Se habla de testigo presencial, cuando la persona vio los acontecimientos de forma directa, mientras que el testigo no presencial es aquel que presta declaración sobre algo que ha escuchado o que le han dicho. Entonces vemos testigos presenciales y testigos no presenciales. Abajo sigue diciendo, en ocasiones se considera que un perito es un testigo no presencial ya que puede brindar testimonio por sus conocimientos específicos o técnicos. Bueno, vemos esto en estos diccionarios, que no solo testigo significa o implica ser testigo presencial, ocular o que vio, no, también testigo no presencial. Alguien que no vio, solamente que supo o tiene conocimiento de eso. Ya que dice aquí también que puede ser hasta un testigo no presencial, hasta un perito. Dice, porque puede brindar testimonio por sus conocimientos específicos o técnicos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Levítico 5:1. Aquí tenemos Levítico 5:1 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice así: si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto,
o sabe y no lo declara, será culpable. ¿Vemos? Dice que un testigo es aquel que ha visto o sabe. Vamos a ver en la Reina Valera del 60, dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Aquí dice también lo mismo, la misma idea, dice: el testigo será el que vio o que supo, no solamente que vio, ¿verdad? Bueno, ya viendo esto, tenemos que contestar la pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Debemos ser testigos de Jehová o testigos de Jesús? La respuesta es que debemos ser testigos de los dos, y lo paso a explicar. Primero que nada, cuando a un testigo se le pregunta por qué nos llamamos testigos de Jehová o por qué nos presentamos como testigos de Jehová, lo primero que va a citar es Isaías 43:10. Pero alguien dirá, bueno, es que solamente iba dirigido a los israelitas, ustedes no son israelitas. Ok, es cierto. Era para los testigos de Jehová israelitas, pero no solo se limita al Israel natural. Y vamos a ver por qué. Los primeros cristianos, los apóstoles, es cierto que eran israelitas, pero nomás se limitaron a testificar de Jehová. También testificaron de Jesús, pero ¿a quiénes? Vamos a ver un texto, Hechos 5:31. ¿Y por qué lo vamos a ver? La lectura dice así: aquí vemos que van a testificar de los dos, de Jehová y de Jesús. Dice: a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de él, de estas cosas. Vamos a ver en la Reina Valera, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Bueno, vemos esto. Ahora vamos a ver que aquí estaban, primero, dando testimonio de que Jehová, de que el Padre de Dios, de que exaltó a Jesús. Ahora vamos a ver, en el 30 dice, nos regresamos atrás, dice: el Dios de nuestros padres, o Dios de nuestros antepasados, resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz o un madero. Y el 30, pero en la Reina Valera dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ahora veamos otro texto, aquí mismo en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 18, y en el versículos 5 y 6. Dice así: y cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, testificaban de Jesús. ¿Qué testificaban de Jesús? ¿Que Él era Dios? No, que Jesús era el Cristo o el Mesías. El 6 dice: pero cuando los judíos se les supusieron y blasfemaron, Él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. La lectura en la Reina Valera del 60 dice: 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora irían a los gentiles, pero seguirían testificando del Dios, de Jesucristo, del Padre y de Jesús, de que Dios mandó su Hijo y de que Jesucristo era el Cristo, de que Jehová envió y Jesucristo es el enviado para perdón de pecados. Y eso lo hizo, así lo hizo el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios 15:15. Pero para entender este texto, primero hay que ver
que el apóstol Pablo les explicó en todo el capítulo 15, testificó de Jehová, de Jesús, de quién era Jesucristo, porque era el Cristo. Y los corintios no creían en la resurrección, entonces él había testificado de que Dios resucitó a Jesús. Pero como ellos no creían, entonces lo hacían a él un falso testigo. ¿Testigo de quién? ¿De Jesús o de Dios o del Padre de Jesucristo? Dice así el 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Bueno, aquí él reclamaba ser un verdadero testigo de Dios. Pero si ellos no creían en la resurrección, entonces eran hallados falsos testigos de Dios. La lectura del 60 de la Reina Valera dice de esta manera: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces él reclamaba, el apóstol Pablo, ser verdadero testigo de Dios, porque testificaba de que Dios había resucitado a Jesús. Bueno, y ahora, ¿cómo o qué testificaban de Cristo? De que Él había sido resucitado. Pero vamos a ver, en el libro de Hechos, nos vamos a regresar. Hechos 5, desde el 30, 31 y 32. Vemos que dice aquí, vamos a ver de qué manera eran testigos de Jehová y testigos de Jesús al mismo tiempo. Dice el 30, el Dios de nuestros padres antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es decir, en el 30 dice que Dios resucitó a Jesucristo. En el 31 dice que Dios exaltó a Jesucristo como príncipe y salvador. ¿Y de qué estaban testificando, o qué cosa estaba testificando sobre Jesús? Pues de que Él era resucitado por Dios y de que Él era exaltado por Dios como príncipe y salvador. A partir de ahora sería pues el príncipe y salvador para dar arrepentimiento y a Israel y perdón de pecados. Dice Israel, pero vemos que no solamente el arrepentimiento y el perdón de pecados no solamente es para Israel. Así como Isaías 43:10 no solamente aplicaba a los israelitas, porque aquí vemos que estaba aplicando a los primeros cristianos. Estaban dando testimonio de Jehová, de Dios y de Jesús, el Cristo. Entonces, ¿qué más podemos testificar de Jesús? Aquí en el mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es decir, en el nombre de Jesucristo, ahí está la salvación, podemos ser salvos, pero ese nombre es dado a los hombres. ¿Por quién? Por Jehová. Entonces, damos testimonio de que Jehová es el que ha dado. Él es el enviado, el que envió, y Jesucristo es el enviado. Entonces, pero Jesucristo, él mismo testificaba. Él era testigo fiel. Veamos el Apocalipsis o la Revelación 1:5. Dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, dice Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué testificaba? Él testificó, dijo: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, también dijo: he dado a conocer tu nombre, refiriéndose en una oración a su Padre. Entonces testificaba de Jehová. Él testificaba de Jehová, por eso se le llama el testigo fiel a Jesús. Entonces, ¿cómo es que se adoptó ese nombre? Bueno, ese nombre se adoptó porque después de tanto tiempo los estudiantes de la Biblia se les llamaba
ruselistas, pues en un tono así como despectivo, por poner un apodo, porque pues eh, eran guiados en ese entonces por el pastor Russell y les llamaban ruselistas. Entonces buscaron un nombre apropiado de lo que hacían ellos, de dar testimonio de Dios, de Jehová, y encontraron Isaías 43:10 y se adoptó ese nombre. Pero se cumple una profecía. Vamos a ver una profecía del llamado Antiguo Testamento y vamos a dirigirnos al libro de Amós, el capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice así: esta es una profecía. Y dirán, no, se cumple solamente en los judíos, al igual que 43:10 en Isaías. Vamos a ver si es cierto eso. Dice en Amós 9, 11 y 12. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. En aquel día, dice el 11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Veamos la lectura ahora de la Reina Valera del 60. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto del Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pero ¿cuándo se cumple esto? Veamos la aplicación que le dieron los primeros cristianos. Y vamos a dirigirnos a Hechos 15:14. ¿Por qué? Porque en esta reunión se reunieron para deliberar sobre las diferencias que había y sobre cómo dirigir bien a la naciente congregación cristiana o iglesia cristiana. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén y deliberaron, y entonces con la ayuda del Espíritu Santo llegaron a este acuerdo. Y aquí citaron y aplicaron la profecía de Amós 9, 11 y 12. Veamos lo que dice el 14, 15, 16, 17 de Hechos 15. Desde el 14 dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, todas las naciones que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Vemos que claramente hace alusión, cita y aplica la profecía de Amós 9:11. Ahora leamos la lectura para tenerlo más claro, como lo dice la Reina Valera del 60. Desde el 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí lo aplica, aquí vemos cómo lo aplica. Y está claro, dice 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vemos cómo los primeros cristianos, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, aplicaron esta profecía a la naciente congregación o iglesia cristiana, y dice que es el pueblo para su nombre, donde se invocaría su nombre, el nombre de Jehová. Entonces, con esto vemos cómo debemos ser testigos de Jehová y testigos de Jesús, contar las maravillas que Jehová ha hecho, que ha prometido. Pero como ya se cumplió, lo de Jesús vino y dio su vida en rescate por nosotros, ahora tenemos que contar también. Y eso es lo que les dijo a Jesús a sus discípulos, a los primeros discípulos, que tenían que dar testimonio de Él, ser testigos de Él, decir que el Cristo ya había venido, de que Jehová había cumplido su promesa. Pero, ¿por qué no les dijo: sean testigos de mí y testigos de mi Padre?
¿Por qué no les digo sean testigos de Jehová o de Yahvé? Obviamente porque ellos ya eran testigos de Jehová, porque eran israelitas naturales, y ya venían contando las maravillas de Jehová, del Padre de Jesús y Dios, y del Padre y Dios de Jesús. Pero ahora también tenían que contar lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo enseñó y lo que Jesucristo hizo y cómo cumplió todo. Por eso se le dice el testigo fiel a Jesús y el amén, porque en él se cumplió todo. Entonces, como vemos, debemos ser testigos de Jehová y testigos de Jesús.